El día de hoy vamos a realizar una instalación de Windows 10 limpia, vamos a dejar un equipo como nuevo, pero también vamos a salvar la información del usuario utilizando el mismo disco duro del equipo para no tener que utilizar ni memorias externas, ni discos duros, ni la nube. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta que se llame Backup PC. Aquí vamos como a preparar el backup para que a la hora de copiar la información sea más sencillo, porque solamente tenemos que mover una carpeta. Abrimos la carpeta en donde están los archivos del usuario, que normalmente es la carpeta usuarios en el disco C y con el nombre del usuario. Normalmente a mí me gusta crear una carpeta por cada una de las cosas que el usuario tiene en su carpeta personal con la misma estructura. Entonces una para descargas, una para documentos, una para imágenes, una para videos, dependiendo del usuario. Hay algunos que solamente tienen documentos de escritorio, otros que tienen imágenes, otros que tienen descargas, dependiendo mucho del usuario. Para facilitar la información y saber exactamente cuánto pesa el backup, vamos a utilizar este programa que se llama TreeSize. Este programa es como un explorador, pero está enfocado en decirnos cuánto pesa la información en cada carpeta. Tenemos varias opciones de descarga, podemos pagar por el programa porque este programa es de pago para empresas o de pronto para uso comercial, pero para usuario podemos descargar fácilmente el programa. Yo descargo esta versión que es la versión portable para no tener que instalar nada, simplemente la sacamos del zip y después de que la sacamos del zip ejecutamos el archivo que nos sale ahí. Normalmente nos pide que lo volvamos a abrir, acá seleccionamos la partición C y lo reiniciamos para que arranque como administrador. Como nos podemos dar cuenta, la información está centralizada en esa carpeta, en la carpeta usuarios del disco local C. Como vemos aquí está en inglés, que es como están realmente las carpetas. El sistema de Windows nos lo muestra en español porque está traducido, pero las carpetas se llaman así, como nos aparece en este programa. Entonces lo que tenemos que hacer es localizar qué es lo que queremos copiar. En este caso yo ya sé que son esas 4 carpetas, pero acá podríamos ver en dónde está la información en caso de que no supiéramos dónde está. Lo que hacemos es mover la información. Como la carpeta la creamos en el mismo disco en donde vamos a hacer la copia, la información no se duplica, sino que simplemente se mueve de un lado a otro. Esto hace que sea mucho más rápido preparar el backup y no se va a duplicar la información para no gastar espacio del disco duro que más adelante la vamos a necesitar. Entonces continuamos con la carpeta del desktop, la carpeta del escritorio. Nos damos cuenta que son 10 gigas, esta es la segunda carpeta más pesada. Como podemos ver, se copia casi que de inmediato porque no estamos duplicando la información, sino solamente la movemos. Nos quedan 2 carpetas, que es la carpeta de documentos, es una carpeta muy pequeñita. Acá simplemente le damos a abrir, siempre le vamos a dar a abrir para utilizar el, el programa de Windows, que es más sencillo, el explorador de Windows, porque el de TreeSize es muy bueno, pero a la hora de copiar información es supremamente complicado y podemos generar errores. Listo, ya solamente nos falta esta carpeta de imágenes. Entonces aquí copiamos la carpeta que nos falta y le damos aquí en actualizar para ver cómo nos quedó nuestro backup. Como nos podemos dar cuenta, la información se centralizó toda en una carpeta que se llama Backup PC en el disco local C y pesa 50 gigas. Al tener la información acá en una sola carpeta va a ser mucho más fácil. Si tuviéramos un disco duro externo, una memoria externa, aquí lo que podemos hacer es ya generar la copia. Ahora le vamos a dar Windows X y acá en administrador de equipos vamos a abrir el administrador de discos de Windows para ver cómo está nuestro disco duro. Como podemos darnos cuenta, está partido en 4. Tenemos un espacio libre que teníamos previamente de otro proyecto. Y el disco local C, que es donde guarda toda la información, tiene 211 gigas y tenemos bastante espacio libre. Le decimos acá en reducir volumen y él nos dice que nos puede reducir 82.000 megas. Recordemos que acá todo se maneja en megas. Entonces hacemos las cuentas. Yo quiero una partición de 100 gigas. Entonces ponemos 100 gigas, le restamos las 26.21 gigas que tenemos ahí de la partición libre
necesitaríamos 73.79 gigas, lo multiplicamos por 1024 para obtener el tamaño en megas, sería 75.560 y le restamos esa partición de 559 que también la vamos a eliminar, entonces nos da 75.000, es lo que tenemos que sacar. 75.001, pero pues ese 1 realmente no es tan relevante. Hacemos la operación, esto se puede tardar un poquitito, depende del disco duro, pero entonces ya tenemos todo nuestro espacio libre. Pero ahora tenemos este espacio de disco escondido, eso es una partición del sistema. Para eliminarla, Windows R nuevamente, DiskPart para ingresar a este programa que se llama DiskPart, ListDisk para verificar los discos, CellDisk para seleccionar cuál es el disco que vamos a trabajar, List Partition para ver las particiones de ese disco, y acá en este punto tenemos que tener mucho cuidado, seleccionar la partición que es. Si nos equivocamos podemos hacer un daño en el sistema. En este caso verificamos que son 559 megas lo que necesitamos. Le decimos entonces con este comando delete partition overwrite que básicamente elimine la partición a la fuerza, ¿sí? Este programa es muy potente, hay que tenerle mucho cuidado, pero con él podemos hacer muchas cosas. Como se dan cuenta, la partición se elimina sin ningún problema y ya tenemos nuestras 100 gigas que necesitábamos. Creamos un disco nuevo, le vamos a poner al disco, yo le voy a poner data para saber cuál es. Es importante ponerle un nombre porque más adelante vamos a ver cuál es el nombre cuando vayamos a formatear, entonces hay que ponerle un nombre y saber cuál es para no confundirnos. Listo, entonces ya tenemos el disco en donde vamos a hacer nuestro backup. Lo que necesitamos hacer a continuación es pues copiar la carpeta. Como ya tenemos el backup preparado, solamente es mover una carpeta. Lo ideal de preparar un backup es que solamente se mueva una carpeta y se evite de pronto mover una por una. Eso nos genera a veces algunos problemas y se pierde información. Ahora vamos a proseguir descargando la imagen de Windows 10. Le damos en Google Windows 10 y normalmente siempre nos da de primeras la página de Microsoft. Acá tenemos dos opciones, actualizar, esto se hace para hacerlo directamente en el equipo, o hacer una imagen limpia con este programa que se llama Media Creation Tool, que es el que crea las imágenes. Simplemente aceptamos los términos, esperamos a que cargue y aquí nos da dos opciones, si queremos crear o actualizar. Yo le voy a decir que crear. Acá podemos cambiar el idioma si lo queremos en otro idioma, en este caso yo lo voy a dejar así. También nos deja escoger el tipo de archivo, si es 64 o 32 bits, lo dejamos así tal cual. Y le vamos a decir que nos cree un archivo ISO para generar la imagen con otro programa, no directamente con este. Aunque con este se puede, pero a mí me gusta más con el otro. Aquí le ponemos un nombre, era Windows 10, pero me equivoqué, le puse Windows 11. Pero sabemos que es Windows 10, aquí le damos entonces adelante, él se demora dependiendo de su velocidad de internet, de la velocidad que tengan en el equipo, pero no se demora tampoco mucho, por ahí unos 20 minutos, son más o menos 5 gigas de descarga. Ahora vamos a descargar este programa que se llama Rufus, con él es el que vamos a hacer la imagen, es un programa muy útil y se utiliza para hacer imágenes de todo. A mí me gusta descargar esta versión, la versión portable. No tenemos igual que con el TreeSize instalar nada, simplemente lo ejecutamos, verificamos la memoria, yo tengo esta de 32, abrimos la imagen de Windows que es Windows 10, el resto de las cosas no le tenemos que hacer nada. Acá en la etiqueta de volumen yo le voy a poner que es Windows 10 para cuando conecte la memoria saber exactamente cuál es y de pronto no confundirnos. El resto de la información la dejamos tal cual como está, no le hacemos ningún movimiento. Yo le voy a dar simplemente check a esta opción para que me cree un usuario en la instalación que se va a llamar igual al usuario que tenemos en este equipo, que es Tomás. Esas dos advertencias nos dicen que si estamos seguros de que la ISO la descargamos de un lugar seguro, y la segunda pues que va a formatear la memoria. Le damos OK, acá está súper rápido porque lo recortamos, pero realmente esto se puede demorar 20 minutos, media hora, depende mucho de la velocidad del pendrive que ustedes utilicen. Aquí abrimos y como se dan cuenta, Windows 10 nos quedó todo perfecto. Vamos ahora a verificar cómo booteamos nuestro equipo. En este caso voy a hacerlo con un Hewlett Packard, entonces nos dice que es con la tecla F9. ¿Sí? Muy sencillo, entonces reiniciamos el equipo. Tecleamos F9 cuando está reiniciando para que nos salga este menú
y seleccionamos la USB donde tengamos la imagen. En este caso yo la puse acá, en esta que se llama SMI Corporation, y aquí en adelante ya queda la parte más sencilla. Realmente son muy pocas cosas las que tenemos que hacer. Acá nos deja escoger únicamente el país, no nos deja escoger nada más, porque pues el idioma solamente tenemos uno. Entonces cambiamos el idioma como tal, pero no el de Windows, sino en donde como el lugar, la locación. Seleccionamos una instalación personalizada y aquí podemos ver las particiones, por eso les decía que hay que tener en cuenta ponerle un nombre para saber cuál es. Eliminamos todas las particiones menos la partición en donde tenemos la información, que es la partición Data. Acá le damos nuevo, aplicar, él crea otras particiones adicionales y sin tocar nada le damos siguiente. Y listo. Hasta aquí como tal es la instalación de Windows básica. De aquí en adelante él se va a reiniciar más o menos 2 o 3 veces dependiendo del equipo. Nos va a hacer unas preguntas de configuración, pero básicamente es como configurar un computador cuando está nuevo, como configurar un Android de pronto, que cuando uno lo compra le pregunta que dónde está, cosas por el estilo. Pero es muy rápido. Vamos entonces a avanzar aquí rápido con la instalación. Aquí lo vamos a recortar todo para que sea muy rápido. Solamente un par de cositas que tenemos que tener en cuenta. Es que cuando nos pida la información de internet le vamos a decir que no. Aquí simplemente seleccionamos el teclado, seleccionamos el idioma. Esta parte es la que les digo, es muy importante, siempre hay que decirle no tengo internet, porque si ustedes les dicen que tienen internet, les va a pedir una cuenta de Microsoft, una cuenta de Outlook, de Hotmail, cualquier cosa de Microsoft. Y pues no queremos. Normalmente nos lo pregunta 2 veces, esto acá pues es muy rápido, pero acá son varios reinicios los que hace el equipo. Le volvemos a decir lo mismo, acá en esta opción podemos cambiar alguna de esas opciones de configuración, de ubicación, de privacidad, pero realmente le podemos decir a todo que sí, no cambia nada en el Windows. Y finalmente, ya cuando nos cargue el escritorio, podemos proceder a conectar el equipo a internet para que descargue todos los drivers, para que haga todas las actualizaciones. Acá, como nos podemos dar cuenta, cambió la pantalla, esto pues se demoró bastante, pero eso es cuando él hace la actualización de drivers. Cargamos los discos duros y como nos podemos dar cuenta, nos quedó nuestro backup, podemos revisar todas las carpetas, nos quedó exactamente lo mismo que copiamos. Entonces aquí lo que podemos hacer es linkear esto al usuario como estaba o dejarlo así. Para finalizar y que termine de instalar todos los drivers, simplemente le damos buscar actualizaciones de Windows y ya con eso el equipo quedaría listo. Simplemente esperamos a que termine todo y lo configuramos pues ya a nuestro gusto. Eso sería todo. A partir de aquí ya utilizamos el Windows normal. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. No olviden calificar, comentar, compartir y suscribirse. Y nos vemos en una próxima oportunidad.